Hola a todos, bienvenidos a su podcast hablando de artes marciales mixtas con su servidor, humildemente Vainilla UFC. Señoras y señores, estamos de regreso para esta tercera temporada de este hermoso podcast, donde nos dedicamos a hacer las predicciones y análisis de todas las peleas, de todos los eventos de la UFC. Y vaya que este 2025 vamos con todo por esos buenos resultados y vamos a iniciar de una manera bastante cargada con 14 enfrentamientos que van a estar muy interesantes en el evento del UFC Fight Night de Dern vs Rivas 2, evento que tendrá lugar a partir de las 3 p.m. hora mexicana en el UFC Apex de Las Vegas. Así es, estamos iniciando en el Apex de Las Vegas y 14 peleas me parece un número perfecto para iniciar este año. Y recuerden que aquí abajo en la descripción y en los comentarios se encuentra en qué momento hablo de cada una de las peleas, por si se quiere saltar una pelea en específico. Y vaya que estoy emocionado por estar de regreso con todos ustedes, con esta bella comunidad. Así que sin mayor preámbulo vamos a dar inicio a las predicciones del UFC Fight Night de Dern vs Rivas 2. Iniciamos la cartelera de los preliminares en la división de peso ligero con la pelea de Nurullo Aliev vs Joe Solecki, y originalmente este enfrentamiento era entre Aliev vs Yanal Ashmouz, pero al final Ashmouz se terminó saliendo de este enfrentamiento y ahora Solecki está entrando en corto aviso, un factor que no le termina de beneficiar, pero Solecki es un peleador que ya tiene algo de experiencia dentro de la UFC y Aliev viene invicto, aunque únicamente tiene un enfrentamiento dentro de la UFC y ambos peleadores son buenos a ras de lona, pero es Solecki quien se destaca con 8 sumisiones en su historial contra una sumisión de Aliev. Es una diferencia bastante grande, y si nos fijamos en las estadísticas de estos peleadores vemos que hay una ventaja ligera en el alcance y en la estatura a favor de Aliev, y en el striking y a ras de lona es Solecki quien sale con mejores números, pero esta diferencia es mínima. Estamos hablando que es un 5 a un 2% más en cuanto a la efectividad en ambas cosas. Y algo que sí debemos de señalar es que Solecki únicamente tiene un 20% de defensa de derribos, algo que podría determinar el resultado de esta pelea, porque Nurullo Aliev es un peleador muy dominante que en su debut terminó controlando a su oponente durante casi 10 minutos enteros, y Solecki ya perdió de esta forma contra Grant Dawson, aunque también debemos de mencionar que Grant Dawson es un peleador de élite, es un luchador de élite, y obviamente no se puede comparar a Aliev con Grant Dawson, pero sí es algo que debemos de tomar muy en cuenta, y en esta ocasión me voy a ir del lado de Nurullo Aliev como el ganador, confiando más en su habilidad en la lucha, ya que pienso que la poca defensa que tiene Solecki definitivamente va a repercutir en este enfrentamiento, pero Aliev tendrá que hacerlo con mucho cuidado si no quiere terminar en una muy mala situación o siendo sometido por Solecki, ya que este peleador cuenta con más experiencia y con 8 sumisiones en su historial, como lo mencionaba previamente, así que debe de hacerlo con mucha cabeza, y clasificaría esta pelea como un 55-45 a favor de Aliev vía la decisión. Y por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con Nurullo Aliev como el ganador en la división de peso ligero. Avanzamos en la división de peso paja femenil con la pelea de Fatima Klein versus Victoria Dudakova, una pelea muy interesante con números muy parecidos, y si vemos las estadísticas apenas si hay una ventaja en el alcance y en la estatura para Fatima Klein, quien está bajando de división después de haber perdido en su debut contra Yasuda Vicious, quien es una peleadora extremadamente dominante, y en el striking salen parejas, solo que Klein sale con más defensa en el golpeo, y del lado de Dudakova ya es una peleadora con más experiencia dentro de la UFC, por ahí sufrió un tropiezo con Sam Hughes, pero tiene una mayor efectividad para concretar las finalizaciones, y es una peleadora muy agresiva con el tiempo de control y con algo de pegado en su striking, y por los números sinceramente debería de irme del lado de Dudakova, pero en su última pelea contra Hughes tuvo muchos problemas en cuanto al tema del cardio. Ya para el segundo round se veía muy cansada esta peleadora, y es algo que me preocupa bastante, ya que Klein es una peleadora muy fuerte y le terminó aguantando 3 rounds a Yasuda Vicious, y como les mencionaba previamente, Yasmin Yasuda Vicious es una peleadora muy dominante, muy agresiva, y el hecho de que le aguantara 3 rounds mientras estaban peleando en Denver, una ciudad con bastante altura, algo que le exige mucho al cardio de los peleadores, es algo que me hace pensar bastante acerca de este enfrentamiento, pero me preocupa un poco el cambio de división que está haciendo, porque no sabemos qué tanto le va a terminar afectando ese corte de peso, ya que son 4 kilos más que va a tener que cortar. Pero bueno, en esta ocasión
ocasión vamos a tomar un riesgo y nos vamos a ir con Fatty McClain como la ganadora, porque el desempeño en su debut de Fatty McClain me gustó mucho más que el desempeño que tuvo Dudakova en su último enfrentamiento contra Sam Hughes. Me parece que va a ser una pelea muy interesante y el único factor que me preocupa es el corte de peso que tendrá Fatty McClain. Esperemos que este ajuste le vaya a beneficiar, pero en definitiva va a ser una pelea cerrada y yo la clasificaría como un 55-45 a favor de Klein vía la decisión. Y por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con Fatty McClain como la ganadora en la división de peso baja femenil. Continuamos en la división de peso semi pesado con la pelea de Magomed Ghaziyassulov versus Bruno López. Y me voy a ir del lado de Magomed Ghaziyassulov como el ganador, ya que al debutar contra Brenson Rivero demostró un gran control a ras de lona y también es un peleador que tiene algo de pegada en su striking, ya que tiene 5 finalizaciones por nocaut y viene invicto con 4 centímetros más de alcance, aunque presiento que va a enfocarse más en llevar la pelea a ras de lona para sacar esta victoria, porque Bruno López es un brasileño debutante con 6 knockouts y 5 sumisiones de su historial. Es un récord bastante impresionante, me parece que únicamente tiene una victoria vía la decisión, así que deberá de tener mucho cuidado de no cometer ningún error al buscar ese derribo o lo podrían terminar sometiendo. Y en las estadísticas quien sale mejor tanto en el striking como a ras de lona es Ghaziyassulov, e incluso él sí logró vencer a Brenson Rivero, quien fue el que le regaló esa primera derrota por nocaut a Bruno López, y clasificaría esta pelea como un 60-40 a favor de Ghaziyassulov vía la decisión. Y por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con Magomed Ghaziyassulov como el ganador en la división de peso semipesado. Continuamos en la división de peso mosca femenil con la pelea de Ernesta Cargaite versus Nicole Cagliari, y es una pelea bastante difícil de definir, ya que Ernesta Cargaite es una striker con un alto volumen de golpeo, con un promedio de casi 7 golpes conectados por minuto, y Nicole Cagliari es una peleadora muy peligrosa con un 100% de finalizaciones, con 5 knockouts y 3 sumisiones en su historial, y solo ha sido finalizada en una ocasión vía la sumisión, y aunque sale con un 10% más en la efectividad de golpeo, hay un enorme problema y hablo de los 23 centímetros más de alcance a favor de Ernesta Cargaite, lo cual es una burrada, y con 15 centímetros más de la estatura, algo que aumenta más esta ventaja. Y es cierto que perdió contra Dione Barbosa en su debut y no sabemos si Cagliari podría poner en problemas a Cargaite con tanta diferencia en el alcance, y nosotros sabemos que tener más de 20 centímetros de alcance no garantiza nada en la pelea, como pudimos ver en el UFC de China. Y este es un tema a pensarse porque Cagliari tiene pegada y tiene habilidad a ras de lona, pero en esta ocasión voy a irme del lado de Cargaite como la ganadora, ya que es una peleadora muy agresiva en el striking y con tanta ventaja en el alcance creo que puede explotar bien su striking. Esperemos que haya hecho los ajustes necesarios para poder ser más dominante en su juego, solo que deberá de ser muy pero muy cuidadosa de que no la lleven a ras de lona, porque entonces la balanza se puede ir del lado de la debutante. Y otro factor que influyó bastante en mi decisión es que Nicole Cagliari tiene una defensa muy baja en cuanto a la defensa de golpeo, con únicamente un 31% de defensa, y ante un volumen alto de golpes podría verse bastantes problemas, así que vamos a ver qué tal se desarrolla esta pelea, y clasificaría esta pelea como un 55-45 a favor de Cargaite vía la decisión. Y por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con Ernesta Cargaite como la ganadora en la división de peso mosca femenil. Avanzamos en la división de peso welter con la pelea de Preston Parsons versus Jacoby Smith, y me voy a ir del lado de Jacoby Smith como el ganador, y puede que sea un debutante que esté enfrentando a alguien con experiencia, pero Jacoby es un peleador peligrosísimo con 7 knockouts en 9 victorias, y 6 de estos fueron en el primer round, así que la estrategia de Parsons me parece más que clara al tratar de alargar la pelea lo más posible, porque en los primeros rounds es donde va a ser más peligroso Jacoby Smith, y además de alargar la pelea debe de estar siempre en búsqueda de esa posible sumisión, ya que Parsons tiene 9 de estas finalizaciones y la experiencia tiene bastante peso en la UFC, como nosotros hemos visto en 1001 ocasiones, pero las estadísticas de Jacoby son muy intimidantes, con un alto promedio de derribos y con un alto porcentaje de efectividad en los derribos con un 87%, entonces es posible que pueda neutralizar la estrategia de Parsons, tal y como pasó cuando se enfrentó a Elliott, y clasificaría esta pelea como un 60-40 a favor de Smith, posiblemente por nocaut. Y por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con Jacoby Smith consiguiendo una victoria en su debut en la división de peso welter. Continuamos en la división de peso ligero con la pelea de Thiago Moisés versus Trey Oden,
Ogden, y en esta ocasión me voy a ir del lado de Trey Ogden como el ganador, ya que me parece que Ogden tiene un estilo de pelea muy dominante a ras de lona, con su clásico control, desgastando lentamente a sus oponentes, y Thiago Moises es un peleador muy completo con 4 knockouts y 7 sumisiones en su historial, pero Trey Ogden es ligeramente más grande que él, y con su estilo de lucha creo que le puede dificultar mucho la pelea a Thiago Moises, y entre los peligros que podría correr Ogden es que, como bien mencioné, Moises tiene 7 sumisiones en su historial y Ogden ha sido finalizado 3 veces por esta vía, entonces debe de ser muy cuidadoso en la manera de cómo busca ese derribo o puede acabar en una situación bastante peligrosa, solo que confío más en Ogden con un desempeño más consistente que el que Moises ha tenido en varias ocasiones con resultados mixtos, y clasificaría esta pelea como un 60-40 a favor de Ogden vía la decisión, y por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con Trey Ogden como el ganador en la división de peso ligero. Seguimos en la división de peso mediano con la pelea de Marco Tulio versus Ior Potieria, y nos vamos a arriesgar, pero vamos a ir con el debutante brasileño Marco Tulio como el ganador, ya que Ior Potieria ha tenido desempeños que han demostrado lo poco consistente que es, y es cierto que es un peleador que tiene pegada y es un peleador agresivo, que ya en otros análisis hemos mencionado que Potieria tiene una combinación rara entre aguante y de que es un peleador que es fácil de noquear, porque Potieria ha sufrido 4 knockouts en su historial de 7 derrotas, y como mencionaba previamente, Potieria sí tiene algo de aguante, pero Marco Tulio justamente viene con 8 victorias por knockout, entonces es factible de que Ior Potieria termine perdiendo una vez más por esta vía, pero hay que señalar que entre la mala racha que traía este peleador, sí logró sacarle una victoria a un debutante que también venía con una buena racha de finalizaciones, entonces es de tenerse en cuenta, porque Marco Tulio podría terminar perdiendo ante Ior Potieria, y en las estadísticas de golpeo salen iguales y solo hay 2 centímetros más de alcance y 8 centímetros más en la estatura a favor de Potieria, algo que no le da tanta ventaja dentro de la pelea, solo que debemos de recordar que este peleador también tiene una pegada bastante dura, y Marco Tulio la única vez que perdió fue justamente por nocaut, y sabemos que en la UFC todo es posible. Va a ser una pelea muy cerrada, pero la clasificaría como un 55-45 a favor de Tulio, posiblemente por nocaut, y por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con Marco Tulio como el ganador en la división de peso mediano. Y hemos llegado a la pelea estelar de las preliminares en la división de peso mosca, con la pelea de José Johnson versus Philippe Buns, y en esta ocasión me voy a ir del lado de la experiencia con José Johnson como el ganador, ya que cuenta con 7 centímetros más en el alcance y 13 centímetros más en la estatura, factores que ayudarán a desarrollar su clásico striking, y Philippe Buns ya en su debut tuvo problemas contra Joshua Van, un gran striker de esta división, y Johnson tiene 8 finalizaciones por nocaut, aunque la verdad estas finalizaciones fueron fuera de la UFC, y por otro lado Philippe Buns es un peleador bueno a ras de lona, con 8 sumisiones en su historial, y Johnson ya ha perdido 4 veces por esta vía, así que es una pelea donde ambos peleadores tienen lo necesario para conseguir esa victoria vía la finalización, solo que la defensa, o bueno, la forma en que José Johnson sobrevivió a los intentos de sumisión y el control de Azu Almagbayev es algo que me hace pensar bastante y a tomarlo muy en cuenta, porque Buns no es exactamente un sometedor de élite, es bueno, pero no creo que tenga el mismo nivel en cuanto a la técnica y la fuerza que tiene Azu Almagbayev, y habiendo dicho esto clasificaría esta pelea como un 55-45 a favor de Johnson, posiblemente vía la decisión, y por todos esos motivos me voy a quedar con José Johnson como el ganador en la división de peso mosca. Iniciamos la cartelera de las estelares en la división de peso welter con la pelea de Puna L. Soriano versus Uros Medic, y me voy a ir del lado de Uros Medic como el ganador, ya que este peleador es bastante sólido y ha llamado mucho la atención y ha conseguido varios knockouts dentro de la UFC, y Puna L. Soriano por otro lado ha tenido una carrera bastante inconsistente, ya que de sus últimas 6 peleas ha sufrido 4 derrotas, y las 2 victorias que consiguió fueron contra peleadores que realmente tenían una racha aún peor que la que traía Puna L, y en cuanto a números salen parejos en las estadísticas, Soriano con la ventaja en el alcance y Medic con la ventaja en la estatura y con un 7% más en la efectividad de golpeo, y de verdad va a ser una pelea interesante porque son peleadores con estilos de pelea bastante parecidos y con características similares, entonces va a ser interesante ver cómo se desarrolla este enfrentamiento, pero insisto en irme del lado de Uros Medic como el ganador porque tiene toda la pegada
y tiene una mejor técnica en el striking, y siento que saldrá más dominante en este enfrentamiento y podrá terminar consiguiendo esa victoria sobre Puna L. Soriano, y clasificaría esta pelea como un 60-40 a favor de Medic vía la decisión, porque como les digo, Puna L. Soriano no ha sido exactamente el peleador más consistente dentro de la UFC, y por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con Uros Medic como el ganador en la división de peso welter. Avanzamos en la división de peso pluma con la pelea de Christian Rodríguez versus Austin Bashi, una pelea muy complicada de definir con estos peleadores tan talentosos. Christian Rodríguez ya tiene experiencia dentro de la UFC y ha vencido a prospectos muy talentosos como lo es Raúl Rosas Jr., alias el Niño Problema, y también logró conseguir una victoria sobre Cameron Saaiman, otro peleador muy talentoso, y Austin Bashi podría ser el siguiente en su lista, pero este debutante viene con una racha muy peligrosa con 3 knockouts y 5 sumisiones, además de contar con un buen cardio ya que incluso ha aguantado peleas de 5 rounds y no es alguien que vaya a un ritmo lento, porque si vemos sus estadísticas del enfrentamiento que tuvo en el Dana White Contender Series, terminó consiguiendo 10 derribos en una sola pelea, lo cual es una borrada, y la pelea terminó acabando en el segundo round, así que ya nos dice bastante de qué ritmo va a llevar Austin Bashi, y me recuerda un poco cuando Rodríguez enfrentó al Niño Problema, y me pregunto si podrá frenar a Bashi del mismo modo como lo hizo contra el mexicano, o si va a terminar metiendo la pata como lo hizo contra Julia de Rosa, donde terminó cayendo ante esa sumisión de una manera algo descuidada, por decirlo de una manera amable. Y en esta ocasión me voy a ir del lado del debutante Austin Bashi como el ganador, porque siento que tiene el cardio suficiente y la fuerza para terminar poniendo en problemas a Christian Rodríguez, quien suele ser un peleador más tranquilo, y siento que eso le dará el espacio suficiente para imponer el ritmo en la pelea y finalmente concretar esa sumisión, y clasificaría esta pelea como un 55-45 a favor de Bashi vía la sumisión, y posiblemente en el segundo round por los jajas vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, ante todo lo mencionado previamente, me voy a quedar con Austin Bashi como el ganador en la división de peso pluma. Continuamos en la división de peso mediano con la pelea de Chris Curtis versus Roman Kopylov, y vaya que será una pelea muy interesante, y me voy a ir del lado de Roman Kopylov como el ganador, pero va a ser una pelea bastante cerrada porque Chris Curtis, a pesar de venir de una derrota, siento que si no se hubiera lesionado en su pelea contra Brendan Allen, sí le pudo haber sacado esa pelea, e incluso su desempeño fue muy bueno y le terminó ganando en golpes totales y golpes significativos, y logró defenderse de más de la mitad de los intentos de derribos por parte de Brendan Allen, y eso lo menciona porque Kopylov usualmente es un striker muy peligroso que tiende a usar patadas muy agresivas para buscar ese posible knockout, pero cuando peleó contra César Almeida cambió totalmente de estrategia, buscando el tiempo de control y sacando así una victoria de una forma que realmente nadie estaba esperando. Pero pienso que la lucha de Kopylov no es tan buena como la que tiene Brendan Allen, así que creo que Curtis podrá defenderse perfectamente de sus intentos de derribo, pero en cuanto al striking podría ser un peligro con esas patadas al tener 5 centímetros más de la estatura, algo que favorecerá para buscar las patadas altas en contra de Curtis, y en el striking Kopylov sale solo con 3% más en la efectividad de golpeo, así que será muy interesante de ver quién sale más dominante en la pelea de pie, ya que Chris Curtis tiene un estilo más clásico y Kopylov es más versátil con ese pateo que tiene, y clasificaría esta pelea como un 55-45 a favor de Kopylov, posiblemente vía la decisión, y va a ser una pelea muy cerrada, pero de momento me voy a quedar con Roman Kopylov como el ganador en la división de peso mediano. Continuamos en la división de peso mediano con la pelea de César Almeida versus Abdul Razak Al-Hassan, y este es un enfrentamiento muy riesgoso porque ambos peleadores son strikers muy peligrosos, ambos con estilos de striking muy diferentes, porque César Almeida es un peleador que tiene técnica, tiene pegada y tiene la calma para conseguir un buen golpeo y manejar las situaciones de una manera bastante tranquila, pero puede que este último factor que les estoy mencionando de la calma no le termine de beneficiar al enfrentar a Abdul Razak Al-Hassan, quien es un peleador que tiene un poder explosivo bastante grande y que tiene mucha pegada, porque tiene un 100% de finalizaciones con 12 knockouts en su historial, y únicamente ha perdido una vez por knockout y una vez por sumisión, y sinceramente llegando hasta este punto me iría fácilmente con César Almeida como el ganador, pero como bien les digo, Razak Al-Hassan es un peleador que tiene mucha pegada en el striking, y César Almeida tiende a comerse bastantes golpes en el striking, y ya
pelea contra Roman Kopylov me parece que ya sufrió un knockdown por ahí, que no pude encontrar el video para corroborar o recordar bien si esto pasó, pero es cierto que muchas veces Roman Kopylov sí lo estuvo conectando de una manera bastante dura a César Almeida, y con la pegada que tiene Abdulrazak Alhassan es posible que pueda conseguir ese golpe milagroso que le termine dando la victoria, y nosotros ya lo hemos visto en acción a Abdulrazak Alhassan, sabemos que tiene mucha pegada, lo he estado diciendo muchas veces, pero de verdad que es muy peligroso este peleador. Y en cuanto a los números, quien sale con la ventaja en el alcance es César Almeida con 3 centímetros más, un 8% más en la efectividad de golpeo, así que esperemos que mantenga este buen resultado y que no lo terminen sorprendiendo en el striking, pero bueno, ya veremos. Y clasificaré este enfrentamiento como un 55-45, posiblemente por nocaut. En el segundo round lo vamos a dejar por ahí, y por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con César Almeida como el ganador en la división de peso mediano. Y hemos llegado con la pelea coestelar en la división de peso welter, con la pelea de Santiago Ponzinibbio versus Carlston Harris, y ambos peleadores vienen en una situación nada favorable realmente. Tanto Ponzinibbio como Carlston Harris han tenido desempeños muy inconsistentes, principalmente Ponzinibbio, quien de sus últimas 5 peleas viene con 4 derrotas, y la única victoria que logró conseguir fue contra Alex Morono, un peleador que ya no se considera bueno. Antes era bastante consistente, pero ahora Alex Morono es uno de los peleadores menos consistentes en la UFC. Y Carlston Harris, pues de sus últimas 5 peleas ha conseguido 3 victorias y 2 derrotas. De hecho, viene de una derrota por nocaut ante Chaos Williams. Fue una derrota bastante dura donde estaba conectando unos buenos volados, porque de hecho Carlston Harris es un peleador bastante largo y de hecho sale con 8 centímetros más en el alcance y con un 8% más en la efectividad de golpeo. Y es una pelea complicada porque ambos peleadores han sufrido bastantes derrotas por nocaut, 4 para Ponzinibbio y 3 para Carlston Harris, y tengo que irme del lado de Carlston Harris como el ganador, ya que pienso que es ligeramente más consistente que Ponzinibbio, pero de hecho clasificaría esta pelea como un 55-45 a favor de Carlston Harris, y pienso que el hecho de que es más largo y la manera que tiene un striking un tanto versátil o un tanto difícil de leer, porque de hecho Santiago Ponzinibbio sí se ha visto en problemas contra peleadores que tienen un mayor alcance, entonces es posible que Carlston Harris sí pueda terminar sacándole esa pelea, y no justamente por la vía de la sumisión, porque Santiago Ponzinibbio jamás ha sufrido una sumisión, y es cierto que Carlston Harris tiene 5 knockouts y 6 sumisiones, pero estoy casi seguro de que Carlston Harris no va a buscar la sumisión porque tiene una efectividad de derribos muy baja con un 29%, y Ponzinibbio tiene un 66% de defensa a los derribos y nunca ha sufrido una sumisión como les mencionaba. Entonces me parece que Carlston Harris va a buscar más la pelea en el striking y que va a tratar de conseguir esa victoria por nocaut. Cuando se enfrentó a Chaos Williams estaba conectando buenos golpes, pero al final de cuentas Chaos Williams los terminó noqueando de una manera bastante dura, y es cierto que Chaos Williams jamás ha sufrido ni un solo nocaut, entonces era de esperarse que tuviera este aguante, pero Ponzinibbio por otro lado ha sufrido 4 de estas derrotas. Pero bueno, ya veremos qué pasa, es una pelea muy inconsistente, pero de momento me voy a quedar con Carlston Harris como el ganador en la división de peso welter y en la pelea coestelar. Y señoras y señores, hemos llegado con la cereza del pastel en la pelea estelar en la división de peso paja femenil, con la pelea de Mackenzie Dern versus Amanda Ribas, y esta es la segunda vez que se van a enfrentar estas dos peleadoras, ya que al inicio de sus carreras en la UFC Amanda Ribas terminó sacando la victoria vía la decisión, pero en esta ocasión yo me voy a ir del lado de Mackenzie Dern como la ganadora, ya que siento que ha tenido un mayor crecimiento en comparación a Amanda Ribas, quien se vio muy superada al enfrentar a Rose Navajunas, quien salió mejor tanto en la pelea de pie como en la pelea a ras de lona, y Mackenzie Dern corrigió una de sus mayores debilidades, y estoy hablando de su técnica tan pobre que tenía en el striking, donde se había sufrido bastante en sus últimos enfrentamientos, pero hizo los ajustes necesarios y terminó sacando esa victoria a la mexicana Lupi Godínez, quien es una peleadora bastante consistente, y como les mencionaba, Dern es una peleadora muy fuerte y con una mejor técnica en el striking, y creo que sí puede ir trabajando esa pelea combinando su striking con sus intentos de derribo para conseguir esa victoria sobre Ribas. Y si nos vamos en cuanto a los números, es Ribas quien tiene un 8 centímetros más de alcance y un 10% más de defensa en el golpeo, factores que harán de este enfrentamiento algo muy interesante de ver si Mackenzie Dern podrá conseguir la victoria
victoria en esta ocasión y clasificaría este enfrentamiento como un 55-45 a favor de Mackenzie Dern, posiblemente vía la decisión, y por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con Mackenzie Dern como la ganadora en la pelea estelar en la división de peso paja femenil. Y con esto llegamos al final de las predicciones del UFC Fight Night de Dern vs Rivas 2, evento que tendrá lugar el 11 de enero a partir de las 3 p.m. hora mexicana, y recuerden que ahí estaremos haciendo un en vivo en TikTok reaccionando y comentando con todos ustedes todo lo que pase en estas 14 peleas que son muy prometedoras, y de verdad estoy muy emocionado y muy contento por estar de regreso con todos ustedes, la mejor comunidad en esta tercera temporada de Hablando de Artes Marciales Mixtas, así que déjenme toda la buena vibra en los comentarios y todas sus predicciones, y no olviden de dejar su like si les gustó el episodio, y si quieren formar parte de esta bella comunidad no olviden de picarle a ese botón de suscripción y de follow, y ya nos estaremos viendo muy pronto, gente. La verdad estoy muy emocionado por esta nueva temporada, sé que ya lo dije 2 veces, pero la verdad estoy tan emocionado que lo tenía que decir 3 veces. Pero bueno, gente, sin nada más que agregar por el momento, su servidor humildemente Vainilla UFC se despide deseándoles absolutamente todo lo mejor y hasta luego.